Cuando nosotros vamos a hacer una inversión, hacemos una proyección de nuestros ingresos y egresos a lo largo del tiempo y llegamos a un resultado. Pero ¿qué pasa? Ese resultado lo tenemos en un horizonte de 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si la plata que nosotros nos va a estar entrando de acá a 5 años digamos, es realmente, va a tener valor, o si yo la puedo comparar con algo de lo que tengo ahora? ¿Cómo hago para saber eso? Entonces ahí donde empezamos a ver lo que es el flujo de efectivo descontado, que es medir los ingresos y los egresos de efectivo de un proyecto como si ocurrieran en un solo punto del tiempo, de manera que puedan compararse apropiadamente. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que ustedes van al banco o se hacen de plata de alguna forma. Tienen la plata hoy para invertir. Se sientan con una lapicera, una computadora, y hacen el proyecto, calculan cuánto van a ganar. Ustedes tienen los costos hoy y hacen todas las cuentas con los valores de hoy. Entonces tienen que traer ese valor futuro que ustedes calcularon, esa ganancia futura, la tienen que traer al día de hoy para poder compararla. Y eso es lo que vamos a calcular con la BAN. La idea de hacer un proyecto, de encarar un proyecto, es que uno invierte plata hoy con la idea de recibir una mayor cantidad de plata en el futuro. Pero ¿qué pasa? Un peso hoy vale más que uno en el futuro. Entonces tenemos que hacer esa comparación para poder saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y para eso tenemos que hacer un análisis de los flujos de fondos, de los ingresos y egresos, y eso es lo que ustedes vieron en las clases anteriores, por ejemplo, cuando vieron lo del presupuesto. ¿Se acuerdan que ustedes hacían los presupuestos? Los presupuestos duraban un año, pero bueno, ustedes pueden hacer presupuesto para el año 1, presupuesto para el año 2, para el año 3, y así van viendo cómo les va a ir con su proyecto, y de esa forma, cuando lleguen a un resultado, tratar de compararlo con las condiciones actuales. Cuando yo tengo un capital para invertir, ese capital tiene un costo, sea que yo lo tenía ahorrado, sea que me lo prestaron o sea que lo saqué de un crédito. ¿Y por qué tiene un costo? Porque yo ese capital lo voy a invertir en un proyecto. Si en vez de invertirlo en ese proyecto, yo lo invirtiera en otra cosa, tendría una rentabilidad también. Entonces ese costo es lo que nosotros habíamos visto antes como costo de oportunidad de los proyectos, el costo de oportunidad de la plata. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente es que uno desembolse la plata esa, pero sí tenerlo en cuenta para comparar el proyecto. Cuando vimos la parte de costos totales en las clases anteriores, habíamos visto que el costo era igual a la suma de los gastos, más las amortizaciones, más los intereses. Esos intereses, que habíamos dicho que no necesariamente era un desembolso, pero sí que había que tenerlo en cuenta, se debe a esto, porque es el costo de oportunidad de invertir un capital en un determinado proyecto en vez de invertirlo en otro proyecto. Entonces ese costo hay que tenerlo en cuenta y es lo que se conoce como costo de oportunidad. Ahora vamos a ver la BAN, que es el valor actual neto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros calculamos cuáles iban a ser nuestros ingresos futuros y esos ingresos futuros lo vamos a traer al día de hoy para compararlo con nuestro capital inicial y con lo que tenemos ahora, para saber si es realmente rentable o no lo que nosotros queremos hacer. Partimos de un capital inicial, vamos a tener una rentabilidad futura y esa rentabilidad futura la traemos al presente para saber si realmente nos conviene o no nos conviene hacer el proyecto. Si nosotros suponemos que partimos de un capital de 1.000 pesos y tenemos un proyecto a 3 años, el primer año vamos a tener 1.000 pesos más los 80 pesos los 80 pesos que nos genera el interés al 8% anual, son 1.080. El segundo año 1.080 más el 8% van a ser 1.166 y 1.166 más el 8% son 93 pesos, me da 1.259,70.
Ese va a ser nuestro valor futuro y nosotros partimos de un valor presente que era de 1.000 pesos. Es decir, que nosotros podríamos calcular ese valor futuro a través de una fórmula genérica que se escribiría así. El valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés anual elevado a la cantidad de periodos que dure el proyecto o el crédito. En este caso eran 3 años. Entonces nosotros dijimos en la diapositiva anterior que el valor futuro es el valor presente por 1 más el interés anual elevado a la cantidad de periodos. Pero si nosotros despejamos de esta fórmula, podemos obtener el valor presente, que es el valor futuro dividido 1 más el interés elevado a la cantidad de periodos que tiene el proyecto, que tiene el crédito que estamos sacando. Entonces nosotros con la fórmula anterior podemos traer un valor futuro, lo traemos al presente, que eso es lo que habíamos dicho que era la VAN, que era un método para calcular la utilidad o la pérdida monetaria neta de un proyecto, al descontar todos los ingresos y egresos futuros en efectivo de cada periodo de tiempo y utilizando una tasa de recuperación que generalmente esa tasa está calculada en un 14%, que es lo que utilizan las empresas. Esa tasa es un poco arbitraria. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un proyecto. Nosotros en un proyecto, supongamos que sea un proyecto a 5 años. En ese proyecto de 5 años, nosotros vamos a calcular que en el primer año, por diferencia de ingresos y egresos, vamos a terminar un determinado monto positivo o negativo. El segundo año lo mismo, el tercer año, el cuarto y el quinto. A todos esos años, a cada uno de esos años, nosotros lo vamos a traer al presente. Y lo vamos a traer con una tasa, que esa tasa es la que generalmente se usa el 14%. Pero hay empresas que usan el 10, otras el 12, otras el 15. Es un valor relativamente arbitrario. Pero bueno, nosotros ya tenemos la fórmula para calcular un valor futuro y cómo hacemos para traer ese valor futuro al presente y qué tasa aproximada es la que vamos a utilizar para hacerlo. Entonces, resumiendo qué es el valor actual neto, que habíamos dicho que era traer los valores del futuro al presente, ¿qué hacemos? Se descuentan los saldos anuales del flujo de fondos, que era el resultado que le daba de cada año. Ese resultado se suma y se le resta el capital inicial. Y si la suma es positiva, quiere decir que nuestro proyecto es aceptable porque es un proyecto viable que nos va a dar un saldo positivo, nos va a dar una ganancia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos actualizando ya son saldos positivos. O sea, lo que nosotros calculamos en la actualización ya son saldos finales después de haber hecho el balance entre los ingresos y los egresos.